Video 1.6 Relaciones rectas perpendiculares. Definición. Rectas perpendiculares son dos rectas que convergen en un punto para formar ángulos adyacentes congruentes. Observamos entonces que son dos rectas que se intersecan en un punto y que este ángulo de color verde es adyacente al ángulo de color azul y viceversa. Enseguida el azul con el rojo con el morado, etc. Teorema. Si dos rectas son perpendiculares, entonces convergen para formar ángulos rectos. Si tenemos cuatro ángulos y el ángulo completo que se forma es de 360, entonces 360 entre cuatro ángulos congruentes nos daría 90 grados. De manera que cada ángulo que está formado es de 90 grados, conocido como ángulo recto. La notación es el segmento AB es perpendicular con el segmento DE. Teorema. En un plano hay exactamente una recta perpendicular a una recta dada en cualquier punto de la recta. Esta perpendicular puede pasar por A, puede pasar por B o en cualquier punto que forma el segmento AB. Teorema. El bisector perpendicular de un segmento de recta es único. No hay otra perpendicular que pase por este punto dado. Dado que AB es perpendicular a CD, que se intersectan en el punto E, como lo muestra la figura 1.61, demuestra que el ángulo AEC es un ángulo recto. Tenemos todos los enunciados, vamos a colocar entonces las razones. Primera razón, es dado, ya que esta información está en la hipótesis de la demostración. Enseguida nos dicen que el ángulo AEC, que sería este, AEC, es congruente con el ángulo CEB. Y esto sería por la razón, por definición de ángulos perpendiculares, ya que la intersección de dos perpendiculares forma ángulos congruentes. Enseguida nos indican que la medida del ángulo AEC es igual a la medida de CEB, por definición de congruencia. Si dos ángulos son congruentes, entonces sus medidas son congruentes. Posteriormente nos indican que ABE es un ángulo llano. Nosotros observamos las letras A, E, B, forman un ángulo de 180 grados. De manera que entonces su medida es 180, por definición de ángulo llano o colineal. Enseguida observamos que la suma de la medida del ángulo AEC con la medida del ángulo CEB forman el ángulo completo AEB, postulado ángulo adición. La suma de las partes es igual al todo. Enseguida observamos que se sustituye el valor de AEB por su medida, y esto es por la propiedad de sustitución. Además, también observamos que se sustituye el ángulo CEB. ¿Por qué se sustituye? Porque es igual al ángulo AS. Entonces, también la razón es sustitución. Además, se tiene que, si tenemos dos ángulos iguales, entonces se pueden expresar como 2 veces la medida de AS. Posteriormente, este 2 va a ser dividido en ambos lados, de manera que en el lado izquierdo nos quedaría la medida de AS y en el lado derecho nos quedaría 180 entre 2. Esto por la razón, propiedad de la división en la igualdad. Enseguida ya vimos que AS es igual a 90 grados, por lo tanto es un ángulo recto. La razón es por definición de ángulo recto. En el momento que nuestro enunciado es igual a lo que nos piden en la demostración, entonces en ese momento nuestra demostración ha quedado finalizada. Teorema. Si dos rectas se intersecan, entonces los ángulos opuestos formados son congruentes. En
una plantilla anterior, observamos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Manipulamos los puntos que formaban los segmentos y verificábamos que las medidas eran congruentes. Ahora vamos a realizarlo en una demostración formal. AC interseca a BD en O. AC interseca a BD en el punto O. Demuestre que el ángulo 2, que es este, es congruente con el ángulo 4. Tenemos los enunciados, vamos a colocar las razones. La primera razón es dado ya que el enunciado es exactamente idéntico al dado en la hipótesis. Enseguida dice que el ángulo AOC y que el ángulo DOB son ángulos llanos y entonces observamos que forman cada uno de ellos 180 grados. La razón por definición de ángulo llano. Posteriormente vamos a verificar que se hace una igualación entre el ángulo AOC y la medida del ángulo DOB por propiedad transitiva. Si este elemento es igual a 180 grados, este es igual a 180 grados, entonces ellos son iguales entre sí, propiedad transitiva. Posteriormente observamos que se suma el ángulo 1 con el ángulo 4, el ángulo 1 con el ángulo 4 para formar el ángulo DOB por postulado ángulo adición. Y lo mismo se hace con el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 para formar el ángulo AOC. Posteriormente, si el ángulo 1 más el ángulo 2 forman DOB y el ángulo 1 más el ángulo 2 forman AOC y ellos son iguales entre sí, entonces se pueden sustituir sus medidas. Finalmente, vamos a restar el ángulo 1 de ambos lados. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de la sustracción de la igualdad. De esta manera nos queda entonces que el ángulo 4 es igual al ángulo 2. Al observar nuestra demostración, observamos que nos pide solamente los ángulos y no la medida. Así que, por definición de congruencia, si dos ángulos tienen la misma medida, entonces los ángulos son congruentes. Además, observamos que el enunciado no está igual, está al revés, escrito de manera contraria. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad reflexiva, también propiedad simétrica. Construcción de rectas perpendiculares. Vamos a trazar una recta perpendicular en el segmento AB que pase por el punto C. Para ello voy a utilizar una circunferencia con centro y punto, con un centro en C y el punto en A. Voy a utilizar la intersección del otro lado de la circunferencia y posteriormente voy a ocultar la circunferencia. Enseguida voy a trazar un círculo con centro y radio, pero observo que el radio es muy pequeño, así que voy a dar un radio un poco mayor. Hago lo mismo en el punto D y observo que hay dos intersecciones entre las circunferencias, las cuales voy a marcar. Voy a ocultar las circunferencias y enseguida voy a unir los puntos E y F. De esta manera se traza la recta perpendicular. Ahora vamos a verificar que sea perpendicular midiendo el ángulo que se forma en la intersección. Y observamos que es de 90 grados. Pero además este programa, que es GeoGebra, también me permite preguntar la relación que hay entre las rectas. Pregunto la relación que hay entre esta recta y este segmento. Y enseguida me indica que G y F son perpendiculares. Le doy OK y la construcción está realizada. Gracias. Cualquier duda, estoy para servirles.